Somos alumnos de la vida. Somos rutilantes pasajeros de una conciencia colectiva. Somos como náufragos inteligentes que buscan sin cesar la costa perdida. Medita que la serenidad de tu interior te dará fortaleza en tu exterior. ¿Y entonces cómo es? La física es una ciencia natural, estudia la naturaleza, y Sí. la naturaleza está llena de sorpresas. Bueno, estamos en el laboratorio de física experimental del Instituto Balseiro, que es un laboratorio nuevo, de reciente inauguración, que tiene los mismos instrumentos que se usaban en edificios anteriores y que han ido evolucionando desde los años que el instituto comenzó. Lo que vale la pena decir que la transformación notable que tuvo el instituto sobre la enseñanza de la física en la Argentina Sí. es el fomento de la física experimental. Que es cara, digamos que es... Bueno, justamente como empezó, se podía aprovechar algún instrumental que había quedado de la isla Huemul, de Sí. la experiencia de Richter, pero sobre todo el espíritu del primer maestro de física experimental fue un alemán, el doctor Meckwach, que también interpretó Benítez. No, ese es otro. ¿A quién interpretó Benítez? A Gaviola. A Gaviola. No, Meckwach se radicó acá y vino a hacer física. Bueno, justamente ahí lo que dice en la obra, lo que dice Meckwach, es algo que lo escuchamos decir. Él terminó su carrera de físico en Alemania después de la guerra, en una universidad bombardeada y destruida. Entonces, en los primeros años, con los primeros equipos, nos enseñó a arreglarnos con poca cosa. Por eso en la obra dice la escasez. Es una buena, Claro. es una buena escuela. Sí. Porque él había aprendido en su propia experiencia y entonces, primero que se usó equipamiento desechado de la isla, pero para experimentos sencillos usábamos una lata de durazno y algunas cosas semejantes, tan simple como eso, porque la cuestión era poner el ingenio para reemplazar lo que no teníamos. Y eso fue una señal importante, digamos, una huella importante que quedó en la formación de las primeras generaciones, por lo menos, porque después algunas cosas más modernas y más actuales no se pueden hacer con una lata de durazno, hay que tener instrumentos. Pero igual tienen el ingenio, es de ingenio argentino, me parece que está basado un poco en eso, ¿no? Es un ingenio aplicado a resolver el problema. Si no puedo comprar, voy a ver qué puedo hacer con lo que tengo. Entonces, sin perder por eso la calidad, ¿no? Claro, sí. Nosotros trabajábamos en un edificio que está ahí abajo, que desde la ventana del laboratorio había una vista directa al Cerro Catedral, porque no había edificios ni árboles altos que lo taparan. Entonces miraban las pistas. Entonces, no tanto las pistas, mirábamos en los instrumentos que teníamos una caída brusca del voltaje, de la tensión, en un determinado momento. Ajá. Cuando levantábamos la vista, veíamos en el Cerro Catedral el cable carril subiendo. Porque la usina que alimentaba el centro atómico y el laboratorio era la de los militares, acá en Puerto Moreno, que era la misma que alimentaba el Cerro Catedral. Entonces, en un experimento nuestro teníamos un sensor para saber cuántas veces subía el cable carril, porque la tensión pegaba una bajada brusca de golpe. Que hay que rescatar. Si hay un fenómeno natural que maravilla, ir un paso más allá y entender por qué, amplía... No le quita la maravilla. Claro. En realidad el objetivo no es buscar algo que sirva para algo, sino entender cómo funciona la naturaleza y cómo son las fuerzas de unión de los constituyentes del núcleo.
Entonces, si se puede fabricar un elemento nuevo, hay más elementos para saber cómo se Entonces, unen. es eso, viene la pregunta de ayer. ¿El científico qué es lo que está haciendo? El científico lo que está viendo es investiga cómo está funcionando todo lo que funciona como funciona. Algo así. ¿No? Es una manera de decirlo, sí. Y de pronto se lleva sorpresas porque se da cuenta que están funcionando cosas que ni siquiera sabía que estaban funcionando de esa manera. Digamos, a veces se hace una investigación básica con un objetivo. Sí. Esto sería orientada. Sí. Pero la mayor parte de los descubrimientos de la física básica responden simplemente a la curiosidad de saber qué pasa. Claro. Y el tiempo termina encontrando las aplicaciones. Hay una cosa muy usual, digamos, que todo el mundo sabe lo que es un celular, lo que es la radio, lo que es la televisión. Bueno, todo eso funciona sobre las bases de las propiedades de los campos electromagnéticos. Sí. La primera persona que fabricó ondas electromagnéticas era un señor alemán que se llama Hertz. El famoso Hertz, que está en todos los aparatos. Que son las unidades de medida de la frecuencia. Cuando le preguntaron a Hertz, ¿para qué le parece que va a servir eso? Dijo, creo que absolutamente para nada. No. En 1800 y algo, cuando pudo demostrar que ondas electromagnéticas en el laboratorio se propagaban de un equipo a otro, que fue un descubrimiento importantísimo en su momento. Pero la aplicación se la encontramos muchos años después. No tantos años después, porque la radio empezó ahí nomás, así. Pero bueno, 10 años después. Esa es una postura, digamos. El tipo decía, la persona el científico decía, creo que para nada. Años antes, otra persona que se llamaba Michael Faraday, un inglés, había encontrado la relación entre magnetismo y electricidad. Sí. Que hasta ese momento se consideraban campos totalmente separados. El magnetismo venía de las piedras de magnesia y la electricidad de los cables y la pila de volta, etc. Y cuando se encontró la relación entre las dos cosas, alguien le preguntaron también para qué sirve, y tuvo una respuesta diferente, que ilustra mucho para qué sirven las cosas que se encuentran en la física o en la ciencia. La respuesta de Faraday fue, ¿para qué sirve un bebé recién nacido? Perfecta. Puede llegar a tener un esquema que parece ordenado y que todo funciona hasta que encuentran un grupo de experimentos que no se pueden explicar con las leyes existentes. Y ahí hay que dar un giro que puede llevar años. Por ejemplo, cuando Einstein postuló la relatividad, había un cuello de botella, digamos. Había una cantidad de cosas que no se podían explicar. Y él hizo algo así como el huevo de Colón. Sí. La historia del huevo de Colón es que apostaban a ver si se podía parar un huevo de punta y Colón le dio un golpe y lo paró. Bueno, Einstein hizo algo parecido. Había problemas para entender qué propiedades tenía la luz y la velocidad de propagación de la luz, si la Tierra se movía respecto del éter, que era un medio infinito, intangible, en el cual se propagaba la luz, o si la Tierra estaba quieta con respecto a ese sistema. Se hicieron muchos experimentos. Y en 1905 Einstein dio una respuesta. La velocidad de la luz es independiente del estado de movimiento relativo de la fuente y del observador. Con lo cual, como que rompió el huevo de Colón y lo puso de punta. Se acabó la discusión. Bueno, en la década del 60 se descubrió que partículas que se creían fundamentales dentro del núcleo, últimas, que eran indivisibles, el protón y el neutrón, que son constituyentes de los núcleos, esto que hablamos recién, alguien postuló que adentro del protón y el neutrón había otras cosas más chicas, que era una necesidad de ordenamiento, porque se hacían experimentos de altas energías con estos aceleradores y se encontraban una cantidad de partículas a partir de reacciones con participación de neutrones y protones, otras partículas relativamente pesadas, pero que eran un montón. Bueno, quarks es lo que se postuló en aquel momento que existía dentro de todas esas partículas. Ese era lo último, ese era lo indivisible. Y hasta hoy estamos ahí. Se supone que no hay nada dentro de los quarks, pero la vida te da sorpresas, así que
última fue este premio Nobel último, que es lo que se llama el bosón de Higgs, que se supone que es la chispa divina. Es una partícula asociada con un campo que está por todos lados y que es el responsable de que todas las partículas tengan masa. Ese bosón de Higgs también fue una postulación del... ¿Esa es la chispa divina famosa que le dicen o no? La partícula de Dios. La partícula de Dios. Sí, la partícula de Dios es un nombre demagógico que puso un físico norteamericano. Pero estuvo buenísimo porque la gente se interesó. Sí, efectivamente. Porque a veces, es decir, no hay que ponerlo con el nombre del tipo que por ahí la gente le va a parecer intrascendente, pero... Claro, bueno, porque se supone que es lo último que explica todo. Claro. Y con eso hay un modelo hasta hoy casi perfecto. Le quedan un par de Schönheitsfehler, dirían en alemán, lunares. Sí. Algo parecido pasaba a la vuelta del siglo XIX, comienzo del XX. Se creía que estaba todo explicado, salvo un par de cositas. Y de ese par de cositas surgieron la mecánica cuántica, la relatividad. Un señor que se llamaba Eratóstenes, que era muy pícaro, más o menos, no sé si 300 años antes de Cristo, hizo una observación y determinó el radio de la Tierra. Eso y con precisión. Con una admirable precisión, usando unidades que no se usan hoy, que se llamaba estadios en vez de kilómetros. Pero esta idea de que Colón demostró que la Tierra era redonda... Era un pensamiento europeo. No, bueno, sí, tiene que ver con eso a lo mejor. Claro. Sí, porque por ahí, en el norte de África, había otra gran civilización que entendían cosmogónicamente unas cosas totalmente distintas y por ahí tenían conocimientos que eran superiores a los que tenía Europa en ese entonces, ¿no? Los chinos también. La historia de la astronomía y de la cosmología se basa, la historia de la cosmología moderna, la que se entiende hoy como la ciencia del universo y de los astros, empezó prácticamente con los griegos, que pueden haber tomado de otras cosas, pero lo más conocido son los griegos. Que viajaban mucho. Y que iban absorbiendo conocimiento de distintas... Bueno, a partir de que la Tierra era redonda, todavía estaba la discusión si el Sol estaba en el centro de un sistema o era la Tierra la que estaba en el centro. Históricamente lo que pasó es que todo este conocimiento científico griego no pasó a Europa de manera directa. El conocimiento griego fue tomado por los árabes y Europa lo recuperó por vía del norte de África, España y la colonización árabe en España. Los moros. Porque los moros tenían todos los textos griegos traducidos al árabe. Y en una escuela de traductores de Toledo, donde convivían moros, cristianos y judíos, se fabricaban traducciones al latín de los textos árabes de Aristóteles y de otros griegos. ¡Qué bárbaro! Y las cortes europeas mandaban gente culta a estudiar y a llevarse a sus respectivos lugares la información de los griegos que llegó ahí vía los árabes. Hubo una llegada por el otro lado también porque fue mucho más lenta. La de los árabes fue porque se dedicaron a traducir y a estudiar los textos griegos y tenían científicos y astrónomos árabes que seguían estudiando. La Edad Media fue una edad oscura en Europa y este avance se hizo por otra vía, por la vía árabe. Hay dimensiones de Sol que son, yo ya ni me animo a decir cuántas veces más grandes que nuestro Sol. Estrellas. Estrellas. Sí. Y a medida que vamos descubriendo microscópicamente, que vamos hacia lo chiquitito, vamos descubriendo otros mundos. ¿Eso tiene que ver con esa teoría de los multiuniversos? De los muchos mundos. Bueno, no sé cómo se llama. Yo no te conocí. En castellano se dice de los muchos mundos. De los muchos mundos. No, eso es otra cosa. Eso es una interpretación de la mecánica cuántica que algunos fanáticos se le atribuyen a Borges. ¿A Borges? En el jardín de los senderos que se bifurcan. En realidad es una casualidad. Es que tiene que haber mucha poesía para entender esto. Pero es una casualidad que Borges haya escrito un cuento que 30 años después los físicos dicen, esto es igual que aquello que dijo Borges. Hay un amigo
Alberto Rojo, que es músico y físico, que siempre habla de esta predicción de Borges, que sí, me parece que es una cariñosa exageración. Los físicos lo citan a Borges, y Alberto Rojo tiene una anécdota muy interesante de una conversación que tuvo con Borges sobre este tema. Pero creo que es un hecho casual que a los físicos se les ocurrió que como resultado de las mediciones que se hacen a nivel microscópico, la mecánica cuántica predice que puede salir un resultado u otro, y lo único que da es la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos. Esta teoría de los muchos mundos dice que si sale un resultado, a partir de ahí el mundo evoluciona de una cierta manera. Si saliera el otro, el mundo evolucionaría de otra manera. Bueno, eso pasa en nuestra cotidianeidad. Se pueden contar anécdotas románticas también sobre eso. Gracia de la poesía, con la música, y que todos sean libres para expresarse, me parece que te debe haber servido también en la ciencia. Bueno, hasta cierto punto supongo que sí, y son cosas que uno quizá no advierte mientras están pasando, ¿no? No es consciente que uno, como que estoy haciendo una cosa, estoy haciendo otra, y como la máquina es la misma, seguramente una cosa influye sobre la otra. Sentís, ¿no?, que sos una sola máquina, no que sos varios compartimentos que no nunca tuve esa sensación de doble personalidad. Por supuesto, si tengo que trabajar seriamente en física, trabajo en física y no estoy con otra cosa. Lo que sí puedo decir que en los trabajos científicos terminan en un trozo literario, entre comillas, que uno tiene que comunicar a los colegas lo que hizo. Bueno, y eso siempre me gustó también, escribir bien el trabajo científico, para que sea fácilmente entendible para lectores, con las limitaciones propias de la literatura científica específica, técnica, digamos, que tiene un espacio acotado, que hay que decir las cosas con claridad, que generalmente uno quiere ser claro y explícito, y la revista se lo devuelve diciendo esto es demasiado largo. Redúzcalo a 3 páginas. Claro. Y uno usó 10, entonces ahí viene un problema. No perder la precisión, no dejar de decir cosas importantes y decirlo digamos que al final, si uno aprende a escribir eso también, puede ser que algunos colegas tienen otras inclinaciones y ven incompatible la gramática o la expresión. Claro, por ahí son muy técnicos y técnicamente dicen lo que tienen que decir y no le agregan... Sí, pero digo... La estructura, digamos, de alguien que maneja la literatura, ¿no? Sí, a mí me pasó una cosa quizá curiosa con la gramática, sobre todo en la escuela. Nunca me disgustó la gramática porque la veía muy lógica. Ajá. Con reglas más o menos claras. Eran más claras cuando yo era chico que lo que le oigo a los chicos ahora, porque... sí. A veces tantos permisos marean, ¿no? No, pasó una cosa que... provocó un divorcio entre las generaciones anteriores y los jóvenes en la escuela. Sí. Cambiaron el nombre de las cosas, de las partes de la gramática, de las partes de la oración. Entonces, cuando el chico viene a pedir ayuda, uno no sabe qué es lo que está hablando. Claro. Porque no existe más sujeto, verbo, predicado. No. Sino tienen otro nombre las cosas. Entonces me lleva medio día a entender qué es lo que me quiere preguntar. Sí. Uno de los nietos, por ejemplo. Yo todavía tengo cartas de mi abuela donde muchas cosas tenían acento. Y nos escribimos con mi abuela, ella escribía muy bien también. Vos hablabas y yo me estaba acordando la letra de ella, tan prolijita, tan bien armada, y esas palabras acentuadas en lugares donde ahora no se acentúan. Sí, yo creo que la simplificación de los acentos tiene un peligro, y es que tiene que frenarse donde convierta la cosa en inentendible, ¿no? García Márquez hizo una propuesta hace muchos años de suprimir los acentos, y un diario argentino le hizo una broma en los titulares. Decía la perdida de mi mujer o la pérdida de mi mujer.
Y hay algunos que le llegaron, en vez de 6 gatos, le llegaron 607 gatos. Hay muchas bromas con respecto a eso. Hay un tema que casi es insoslayable cuando uno ve el mundo de la física. Hoy me decías que la física, exactamente cómo la definías, que es una descripción de la naturaleza, ¿no? ¿Cómo la escribías exactamente? Bueno, la física es una ciencia, es una definición sí, que di. La física es una, a pesar de la impresión que se llevan algunos estudiantes por la forma en que se presenta la física, la física es, antes que nada, una de las ciencias naturales. La naturaleza, si la naturaleza contradice las ideas están mal, hay que cambiarlas, no hay que cambiar la naturaleza. Cuando un físico analiza todo lo que vos has analizado, ¿llega a la conclusión de que eso es absolutamente inteligente? ¿Cuál es la conclusión? Cuando uno va analizando todo lo que está sucediendo, como está sucediendo, en esos términos, y que uno se da cuenta que hay muchísimo más todavía para entender, ¿es un proceso inteligente? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo tuve la suerte de trabajar en Austria con un profesor que en aquel momento era una figura notable en la física teórica, que se llama Walter Tierring. Y ahora en la vejez me crucé con él por internet y vi un libro que había escrito que se llama Impresiones Cósmicas, que es una buena divulgación de todos los avances de la física en el entendimiento de la naturaleza, esto que hablábamos hoy de los quarks y de las partículas. Y el libro tiene un subtítulo que es Las huellas de Dios en las leyes naturales. Y en ese libro analiza la diferencia que yo no lo puedo reproducir porque leí el libro, hice una traducción del libro. Él plantea el dilema entre si hay una causalidad o hay una casualidad. Sí. Y cuando calcula las cosas en términos de azar, las probabilidades de que las cosas sucedan simplemente por azar son mucho menores de lo que llevaría a lo que él, creo que los filósofos que se dedican a este tema lo dicen con más claridad, el principio antrópico. El principio antrópico fuerte es el que dice que toda la creación está diseñada para que esté el hombre. Para que esté la inteligencia. Para que esté, sí, bueno, y que esté la evolución, ¿no? Sí. Pues es que yo estoy convencida de que es así. Yo creo que esto no es una casualidad. Yo creo, es tan causal como cuando nos animamos a hacer algo que conmueve al otro y no lo deja en ese estadio, en un estadio bajo, sino que le permite ir reconociéndose y creciendo y evolucionando. Yo estoy convencida de que, por más que no puedo definirlo en esos términos, en términos precisos, físicos y demás, y darle un aval, hay una parte mía que me dice que todo lo que sucede tiene un objetivo que es superior. Estoy convencida que es así. Bueno, él habla de la evolución natural, la teoría de Darwin y todo eso, y pone la evolución del universo en general en un marco semejante al de la evolución biológica, ¿no? Claro. Resulta muy interesante el libro. Es un poco duro de leer porque tiene mucha física. Tuvo una buena crítica en la revista Enge, la traducción, ¿sí? cuando salió. Lo hicimos con un colega de San Juan, un poco por correo electrónico, intercambiando los párrafos. Yo hablo alemán, mi otro colega no, así que traducíamos a medias, digamos, y llegábamos finalmente a la versión en castellano. Si hay cosas que no se entienden, posiblemente pueden ser errores de traducción también, ¿no? No, y porque también ustedes están acostumbrados a argumentos que el común denominador no lo conoce, tenés que ser científico para manejar determinados argumentos. Viste que hoy hablábamos de lo infinito que es hacia abajo y lo infinito que es hacia arriba, desde el punto que nosotros estamos, ¿no?
ese cuando medíamos, por ejemplo, las dimensiones del Sol, de nuestro gran Sol, que la Tierra es nada, y un poco la parábola de ese grano de arena dentro de un grano de arena, ¿no? Y que todo tiene esa cosa de... Entonces yo decía, pero si todo es en esas dimensiones, ¿para qué es todo lo que es? Yo me lo he preguntado desde muy chica. Y a mí me da la sensación de que el objetivo final de todo esto que es para la evolución, para esa gran conciencia. Yo llego hasta ahí. Vos llegaste ahí. Pero yo creo que sí, porque, a ver, porque uno se pregunta, ¿para qué es todo lo que es? Y es eso, me parece. Es para que podamos evolucionar, como que el estado de orden, de amor, digamos, no es una cosa quieta, es una cosa que necesita de muchísimos procesos y que necesita de mucha maduración y de que vayan sucediendo cosas para que podamos evolucionar esa energía. A eso me refiero. Bueno, sí. Arturo, yo te agradezco profundamente esta hermosa charla y estos hermosos momentos. Es decir, mostrarle a la gente lugares como donde nosotros estuvimos y mostrarle cómo a través tuyo y de esta forma que lo hiciste, y pienso que esto ha sido un hermoso programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias.